Bueno, siempre damos por sentado que un banco central, un parlamento o, no sé, el gran museo de cualquier capital europea tiene que estar flanqueado por columnas gigantescas. Sí, parece que así una regla no escrita. Exacto, la regla no escrita de la autoridad y de la cultura. Pues bien, hoy el objetivo es destripar exactamente de dónde viene esa regla. La misión de esta inmersión profunda es diseccionar todos esos apuntes, esquemas y textos recopilados en el capítulo 5 sobre la arquitectura griega. Un capítulo denso, pero apasionante. Totalmente. Vamos a intentar comprender cómo un puñado de ciudades-estado dispersas por el Mediterráneo sentó literalmente las bases estéticas y estructurales de todo el mundo occidental. Y para quienes buscan entender por qué nuestras ciudades tienen el aspecto que tienen hoy en día, este análisis ofrece el mapa definitivo. Ese ADN que vemos en las calles se codificó hace miles de años en las costas del mar Egeo. El código fuente de la arquitectura occidental, sin duda. Y, para dar el contexto adecuado a esta sesión, resulta ideal que el fondo visual cambie ahora mismo a unos detallados planos arquitectónicos de templos antiguos. O sea, para ver esas proporciones matemáticas impecables. Eso es, mostrar esas proporciones y sus columnatas. Tener esto en mente ayuda muchísimo a visualizar el inmenso terreno histórico que vamos a explorar hoy. Un terreno que marca ese paso crítico de la mera construcción por supervivencia a la arquitectura entendida como una verdadera forma de arte. Y de identidad cívica, claro. Exacto, identidad cívica y expresión religiosa. Vale, vamos a desgranar esto porque revisando el material del capítulo hay un dato inicial que rompe de lleno uno de los grandes mitos históricos que solemos arrastrar. Te refieres al milagro griego, supongo. Sí, a menudo se imagina el genio griego como una especie de milagro espontáneo, un destello de brillantez que surgió de la nada. Ya, como si se despertaran un día y dijeran, pues voy a inventar el Partenón. Justo, pero los datos históricos son tajantes. La arquitectura griega no nació en un vacío cultural. Lo fascinante aquí es que la arquitectura de la antigua Grecia fue estimulada y fuertemente influenciada en sus fases iniciales por las formas y las técnicas de Egipto y del cercano Oriente. Claro, no estaban aislados. Para nada. Hay que recordar que los griegos eran, ante todo, navegantes. Eran comerciantes implacables que se movían constantemente por todo el Mediterráneo oriental. Y es en el siglo VII antes de Cristo cuando la cosa cambia, ¿no? Eso es. Cuando obtienen un acceso directo a Egipto, sufren un impacto cultural enorme. Allí asimilan de primera mano el conocimiento de las técnicas egipcias para trabajar la piedra. Que no es poca cosa. ¿Qué va? Aprenden a extraer bloques colosales de las canteras para crear columnas monolíticas y además absorben conceptos decorativos que ya circulaban por el Levante y Fenicia. Fue precisamente esa polinización cruzada la que encendió la chispa. Es decir, tomaron las herramientas, los métodos y las ideas de sus vecinos, pero en lugar de copiarlas directamente, las pasaron por su propio filtro. Las adaptaron a su escala. Sí, las remezclaron y crearon un sistema completamente nuevo, un sistema muy lógico y revolucionario. Y el efecto dominó que tuvo esta asimilación es sencillamente incalculable para nuestra historia. Si conectamos esto con el panorama general, vemos claramente que Grecia se convirtió en la base absoluta de todo lo que se construyó después. Roma, por ejemplo. Roma estaba obsesionada con Grecia. Obsesión es la palabra. Roma adoptó los órdenes griegos y sus técnicas, como el uso del revestimiento de mármol para ennoblecer sus propios edificios de ladrillo y hormigón. Que eran mucho más prácticos, pero menos estéticos, claro. Exacto. Y a través de esa masiva expansión del Imperio Romano, la profunda influencia griega llegó primero de forma indirecta a la arquitectura medieval y más tarde de manera sumamente directa al desarrollo de toda la arquitectura clásica y renacentista. Básicamente consiguieron exportar su visión del orden y la simetría al resto de la historia humana. Una barbaridad, ¿sí? Prescindible hacer un recorrido cronológico detallado. La evolución arquitectónica está dividida en etapas muy marcadas, que explican muchas cosas. Empezando por el principio de todo. Eso es. Todo arranca en el periodo prehistórico, con las culturas minoica y micénica, allá por el segundo milenio antes de Cristo. Culturas fascinantes. Totalmente. Al revisar la complejidad de palacios intrincados como el de Cnosos en la isla de Creta, o al observar las ruinas de las inmensas ciudadelas fortificadas de Tirinto y Micenas, resulta asombroso el nivel de ingeniería civil y de control del espacio que ya manejaban. Y es precisamente en ese periodo prehistórico, concretamente en la zona continental de la península del Peloponeso, donde se gesta un elemento crucial para todo lo que vendría después.
El famoso Megaron, un diseño bastante sencillo en realidad. Muy sencillo. Ese pórtico se formaba simplemente prolongando los dos muros laterales hacia adelante. Aunque tras el colapso violento de estas civilizaciones palaciegas, el mundo griego cambió drásticamente, la planta del Megaron sobrevivió en la memoria colectiva. Se quedó ahí, latente. Exacto. Acabaría siendo la semilla exacta, la planta base innegociable sobre la cual se desarrollaría el templo clásico griego cientos de años más tarde. Es como si hubieran guardado ese plano en un cajón durante siglos. Literalmente. Y tiene sentido que lo guardaran, porque la historia nunca es una línea de progreso ininterrumpido. Después de ese esplendor de los reyes micénicos, la civilización entra en lo que se conoce como la Edad Oscura. Que abarca aproximadamente desde el año 1200 hasta el 800 a.C. Un apagón cultural en toda regla. Un apagón dramático. Durante esos 400 años se pierde casi por completo el conocimiento técnico y administrativo avanzado que poseían las culturas prehistóricas. ¿Desaparece la construcción monumental? Desaparece por completo. La talla de grandes bloques de piedra, los frescos, todo eso se esfuma. La sociedad se ruraliza y se vuelve a técnicas de supervivencia muy básicas. Madera y barro, supongo. Exacto. Levantan estructuras modestas utilizando postes de madera, paredes de ladrillos de barro secados al sol y techos a dos aguas cubiertos de paja. La arquitectura deja de ser un símbolo de poder para volver a ser simplemente un refugio contra los elementos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque de esa precariedad surge la genialidad. Llegamos al periodo arcaico entre los siglos VIII y VI a.C. El momento del gran cambio. Sí, tras la Edad Oscura ocurre un fenómeno fascinante que en el estudio de la arquitectura se denomina petrificación. Un término clave. Es el gran salto tecnológico y estético donde toda esa arquitectura rústica de postes de madera y muros de barro empieza a traducirse pieza por pieza a la dureza y eternidad de la piedra. Es justo en este hervidero de experimentación cuando nacen formalmente los grandes sistemas proporcionales, los órdenes dórico y jónico. Claro, el concepto de petrificación se ve muy bien en edificios concretos. Un ejemplo maravilloso que documenta esta transición es el templo de Hera en Olimpia. Sabemos que originalmente se construyó con columnas de madera. Es decir, era un templo de madera que poco a poco se hizo de piedra. Exactamente. A lo largo de los siglos, a medida que esos troncos originales se pudrían o se deterioraban por el clima, fueron siendo sustituidos gradualmente por columnas de piedra maciza. Fue un proceso lento y muy orgánico. Una transición brutal. Y toda esta experimentación del periodo arcaico fue lo que preparó el escenario para la etapa dorada, el periodo clásico, entre los siglos V y IV a.C. Aquí hablamos del momento cumbre, el apogeo. Representa la máxima perfección técnica, matemática y estética. Ilustrada de forma inmejorable por el colosal proyecto de reconstrucción de la Acrópolis de Atenas liderado por Pericles. Hay que situarse en el momento. Atenas había sido saqueada e incendiada hasta los cimientos durante las devastadoras guerras médicas contra los persas. Esa reconstrucción no era solo un proyecto de obras públicas. Para nada. Era un grito de victoria. Obras maestras absolutas como el Partenón o el Erecteion nacen de este orgullo, de esta necesidad de demostrar supremacía cultural y política frente al resto del mundo. Pero el tiempo no se detiene y tras el periodo clásico entramos en el periodo helenístico, a partir del año 323 a.C., una época marcada por un evento sísmico. Las conquistas de Alejandro Magno, claro. Sin duda. Al expandir su imperio hasta los confines de la India, las formas arquitectónicas griegas, antes reservadas a un pequeño rincón del Mediterráneo, se exportan masivamente hacia Asia Central, el Levante y Egipto. Es cuando surgen esas megalópolis prósperas y cosmopolitas como Alejandría o Antioquía. Y en esta fase, la arquitectura sufre una mutación espectacular. Se vuelve mucho más teatral, más dramática y ostentosamente ornamentada. Además, pierde la estricta rigidez geográfica que tenía al principio. Antes estaban muy separados, ¿no? Sí, antes el orden dórico dominaba de forma casi exclusiva en el continente, y el jónico estaba confinado a las costas de Asia Menor y las islas. Pero en el periodo helenístico todo eso salta por los aires. Se mezclan. Se mezclan libremente en las mismas fachadas y los arquitectos adaptan los diseños para impresionar a una escala casi imperial, integrando a menudo influencias locales orientales de forma muy sutil pero efectiva. Y para comprender plenamente todos estos edificios, desde los más arcaicos hasta los excesos helenísticos, resulta imperativo hablar del lenguaje visual que inventaron, los órdenes clásicos. Es el abecedario de la arquitectura. Totalmente.
Es muy útil simplificar este concepto monumental comparando los órdenes con fuentes tipográficas de la antigüedad. Igual que hoy elegimos una letra u otra en un documento para transmitir seriedad, ligereza o elegancia, los arquitectos griegos elegían un orden concreto para dotar al edificio de una personalidad específica. Es una analogía perfecta. Empecemos por el primero, el orden dórico. El orden dórico es el más antiguo y, con diferencia, el más masivo y robusto de los tres. Visualmente transmite una sensación innegable de fuerza contenida y severidad. Y no tiene base, eso es muy llamativo. Una característica inconfundible. El fuste estriado se apoya directamente, de forma abrupta, sobre el último escalón del templo, conocido como estilóbato. Su capitel es sumamente sobrio y geométrico. Sí, compuesto por una moldura curva, el equino, y rematado por un bloque cuadrado, el ábaco. Que recibe directamente el peso de la estructura superior. Y el detalle visual que realmente define al exterior dórico, lo que le da ese ritmo tan característico, está justo encima de las columnas, en la zona del friso. El friso dórico no es una superficie lisa, sino que alterna matemáticamente dos elementos. Los triglifos y las metopas. Eso es. Por un lado, los triglifos, que son bloques rectangulares que sobresalen y tienen 3 ranuras verticales talladas. Y por otro, las metopas, que son los espacios casi cuadrados que quedan entre ellos y que a menudo se aprovechaban para colocar relieves escultóricos impresionantes. Que solían narrar mitos heroicos. Y fíjate bien en este detalle porque encierra el gran secreto de la arquitectura griega. Todo ese friso dórico no es un capricho decorativo. Aquí viene lo de la madera petrificada, ¿verdad? Exacto. Todos estos elementos esculpidos en piedra durísima son en realidad los ecos fósiles de la antigua construcción en madera del período arcaico. Es la petrificación llevada al extremo. O sea, los tríglifos de piedra representan literalmente los extremos visibles de las antiguas vigas de madera horizontales que sostenían la techumbre. Tal cual. Y si uno se fija debajo de los tríglifos, hay unas pequeñas protuberancias cilíndricas talladas en la piedra con forma de gotas, las llamadas gutae. Las gotas, sí. Pues bien, esas gotas de piedra representan las antiguas clavijas o remaches de madera que los carpinteros de la Edad Oscura usaban para mantener ensamblada la estructura del tejado. Es decir, los griegos tenían la mejor piedra del mundo, pero por pura cabezonería estética y respeto a la tradición, tallaron clavos de madera falsos en bloques de mármol. Madera petrificada. Resulta casi cómico pensarlo. Un nivel de virtuosismo técnico brutal empleado para imitar las limitaciones técnicas de sus antepasados. Es el peso de la tradición. Luego pasamos al orden iónico, que siguiendo la analogía sería como la fuente tipográfica cursiva. Es muchísimo más elegante y proporcionado. A diferencia de la pesadez dórica, las columnas iónicas son esbeltas y sí descansan sobre una base elaborada de molduras. Su rasgo más famoso es el capitel, que se distingue a kilómetros por las volutas. Esas formas de espiral a ambos lados que recuerdan a unos pergaminos enrollados o a cuernos de carnero. Toda la parte superior, el entablamiento, es más ligero y en lugar del ritmo marcial de triglifos y metopas, suele presentar un friso continuo. Una banda esculpida ininterrumpida perfecta para desarrollar largas procesiones narrativas, como se ve en el Partenón. Finalmente tenemos la tercera fuente tipográfica, el orden corintio. Es un desarrollo mucho más tardío que aparece hacia finales del siglo V a.C. Al principio no era ni un sistema independiente. Exacto. Durante mucho tiempo ni siquiera se consideró un sistema constructivo independiente, sino más bien una variante puramente decorativa y sofisticada del capitel jónico, que se usaba de forma exclusiva en el interior de los templos para dar majestuosidad a las estancias de la deidad. Claro, su rasgo central es un capitel muy profundo, tallado con forma de campana invertida y envuelto en densas capas de hojas de acanto esculpidas, con un nivel de realismo asombroso. Y la historia detrás del origen de este capitel corintio es casi de película. Sí, nos la transmite el arquitecto romano Vitruvio. Según cuenta la leyenda, un escultor y orfebre ateniense llamado Calímaco paseaba un día por la ciudad de Corinto. Y al pasar junto a un cementerio, se fijó en una tumba. Eso es, la tumba de una joven. Alguien había dejado una canasta con sus pertenencias como ofrenda sobre la tumba y para protegerla de la lluvia la habían cubierto con una teja cuadrada plana. Y ahí es donde entra la naturaleza. Exacto. Con el paso de los meses, una planta de acanto silvestre había crecido alrededor de la canasta, envolviéndola.
Cuando las grandes hojas espinosas alcanzaron la teja superior, no tuvieron más remedio que curvarse hacia afuera, formando unas espirales naturales en las esquinas. ¡Qué maravilla de imagen! Calímaco vio esa composición casual, esa colisión perfecta entre la geometría humana de la teja y la fuerza orgánica de la naturaleza, y quedó tan fascinado que la copió en piedra, creando el capitel corintio. Es una de esas leyendas fundacionales de la arquitectura que ilustra maravillosamente la sensibilidad estética griega, siempre buscando la mímesis con la naturaleza, pero bajo estrictas reglas de proporción. Además de que era muy práctico. Solucionaba un problema técnico muy molesto del orden jónico. Ofrecía exactamente la misma vista simétrica desde sus 4 lados. Esto lo hizo inmensamente popular en exteriores durante la época helenística, cuando los edificios se volvieron más complejos. Y luego los romanos lo adoraron. Se convirtió en el capitel predilecto por excelencia de los arquitectos romanos, que lo usaron hasta la saciedad en sus colosales proyectos de ingeniería cívica. Pasando ahora de esa estética pura a la ingeniería dura y cruda, el estudio de los elementos constructivos nos revela el inmenso pragmatismo que tenían. Todo empieza inevitablemente por la geografía y los materiales disponibles. Grecia contaba con una abundancia geológica envidiable. Piedra caliza y, sobre todo, mármoles de una calidad extraordinaria. Mármoles blancos purísimos extraídos de las islas de Paros y Naxos o del monte Pentélico a las afueras de Atenas. Sin embargo, la geografía también les dio la espalda en un aspecto fundamental, generando lo que podríamos llamar el problema de la madera. ¿No tenían madera grande? En la Grecia continental y en las islas, la madera para construcción de grandes dimensiones era alarmantemente escasa. Los árboles de la región, principalmente pinos y cipreses, crecían de forma torcida y no proporcionaban vigas de madera dura lo suficientemente largas ni resistentes. Y eso dictó las reglas. De forma férrea, limitó físicamente la anchura de los techos planos a unos 10 metros de luz como máximo. Si un arquitecto quería construir el interior de un templo más ancho que esos 10 metros, no tenía otra opción que plantar filas y filas de columnas interiores para sostener las vigas del techo. Creando espacios bastante abarrotados, la verdad. Bastante. Y al estar obligados a trabajar casi exclusivamente con piedra para sortear estas limitaciones, desarrollaron unas técnicas que hoy en día siguen dejando perplejos a los ingenieros. Empleaban de forma generalizada la construcción en seco. Que es una locura pensar en ello. Levantaban estructuras de miles de toneladas sin usar ni una sola gota de mortero, cemento o argamasa para unir los gigantescos bloques de mármol. La maestría de su cantería era de un nivel casi microscópico. Para mantener los bloques firmemente unidos frente a los frecuentes terremotos de la región del Egeo, idearon un sistema de grapas y clavijas de hierro. Tallaban huecos en la piedra, colocaban la grapa y luego vertían plomo fundido, ¿no? Exacto. El plomo no solo evitaba la oxidación del hierro al sellarlo herméticamente, sino que, al ser un metal blando, aportaba una ligera flexibilidad a la junta, absorbiendo la energía sísmica. Ingeniería pura. Y además se enfrentaron al reto monumental del tiempo. Pulir bloques de mármol gigantescos para que encajaran sin huecos es un trabajo titánico. Y para ahorrar tiempo, inventaron la natirosis. Eso es, en lugar de alisar a la perfección toda la cara de contacto entre dos bloques gigantes, solo pulían al milímetro una banda estrecha en los bordes exteriores de la junta de unión. La parte de dentro quedaba áspera. La dejaban deliberadamente rehundida y áspera, sin trabajar. Desde fuera, cuando los bloques se juntaban, la unión parecía monolítica, indetectable a simple vista, pero el ahorro de trabajo interior era bestial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que su obsesión no era solo crear edificios estructuralmente invencibles, querían que fueran visualmente infalibles. Y aquí entramos en las correcciones ópticas. Uno de los conceptos más alucinantes del arte antiguo. Los griegos llegaron a la conclusión filosófica de que el ojo y el cerebro humano son herramientas defectuosas. Totalmente. Sabían que construir matemáticamente recto no es suficiente, porque la mente distorsiona la realidad de los objetos grandes. Eran plenamente conscientes de ese fallo en la percepción humana. Sabían que al mirar una línea recta muy larga y horizontal, como el escalón de un templo, el ojo la percibe como si estuviera hundida por el centro debido a la perspectiva. O que las columnas cilíndricas parecen más estrechas en el medio contra el cielo brillante.
Para contrarrestar estas ilusiones, decidieron deformar el edificio a propósito mediante ajustes sutiles y costosísimos durante la construcción. Aplicaron el énfasis. Un ligerísimo abombamiento intencionado en el centro del fuste de las columnas para contrarrestar esa sensación de concavidad. También curvaron hacia arriba el estilóbato, la plataforma completa del templo. El suelo del Partenón ni es plano, se eleva como un arco muy suave hacia el centro. Espera, un momento. Lo del Partenón hay que subrayarlo porque desafía toda la lógica. ¿Me estás diciendo que no hay casi ninguna línea recta en el Partenón? Casi ninguna. Ojo a este dato. Las columnas no están plantadas perfectamente a plomo, a 90 grados sobre el suelo. Están muy sutilmente inclinadas hacia adentro. Es una barbaridad geométrica. Si alguien tuviera la paciencia de trazar líneas imaginarias extendiendo el eje central de todas las columnas del Partenón hacia arriba, hacia el cielo, esas líneas no irían paralelas, acabarían cruzándose en un punto exacto a 2,4 kilómetros de altura. Es increíble. Es decir, sin ordenadores, solo a base de cincel, plomadas y geometría pura, crearon un edificio monumental que empuja dinámicamente hacia su propio centro de gravedad para transmitirnos una sensación psicológica de solidez inquebrantable. Es un nivel de sofisticación que todavía cuesta asimilar. Toda la estructura está en tensión controlada. Y esa misma atención maniática a cómo el observador percibe el edificio se aplicaba también al uso del color. Que esto nos lleva a derribar otro gran mito. Nos hemos acostumbrado a asociar la elegancia clásica con el mármol blanco inmaculado, desnudo. Pero en la antigüedad, esos templos brillaban con colores estridentes. No eran blancos. Para nada. Los estudios sobre los rastros de pigmentos revelan que los entablamientos, sobre todo en el sobrio orden dórico, estaban pintados con rojos y azules intensos para asegurar que los detalles escultóricos destacaran y fuesen legibles desde el suelo bajo el deslumbrante sol mediterráneo. Los triglifos azules, ¿verdad? Sí, se solían pintar de un azul oscuro profundo, y ciertas molduras finas que separaban las partes se marcaban en rojo brillante. Podemos imaginarnos paseando por Atenas hace 2500 años y viendo esos enormes edificios policromados, vibrantes, rematados por sus enormes techos. Unos techos que dependían de esas escasas vigas de madera. Sobre el entramado de madera se colocaban pesadas tejas de terracota o, si el presupuesto lo permitía, de mármol. Y como no usaban clavos para fijar las tejas, sino que dependían enteramente de su propio peso, el tejado no podía ser muy inclinado. La inclinación debía mantenerse bajísima, entre 13 y 17 grados. Y es exactamente esta limitación puramente física y gravitatoria la que configuró para siempre esa forma geométrica tan icónica del frontón triangular achatado que remata todas las fachadas clásicas. Es una maravilla cómo la física dicta la estética. La combinación de todos estos factores, desde la escasez de madera hasta la precisión milimétrica de la cantería, pasando por los pigmentos y las correcciones ópticas, generó lo que podemos llamar una obra de arte total. Cada decisión técnica estaba subordinada a una visión estética absoluta donde no existía el azar. A modo de resumen de todo lo que hemos desgranado hoy, resulta profundamente inspirador ver cómo la arquitectura griega fue capaz de evolucionar desde las cenizas. Pasaron de cabañas de adobe a templos de mármol. Pasaron de vivir en aquellas rudimentarias cabañas durante la Edad Oscura a conquistar la geometría hasta el punto de levantar cumbres de mármol en el período clásico, creando edificios que literalmente engañan y corrigen al propio ojo humano para parecer faros de perfección inmutable. Esto plantea una pregunta importante, un verdadero enigma técnico al analizar a fondo el final de esta época. Se sabe con absoluta certeza que el estilo monumental griego es predominantemente adintelado. Basado en líneas rectas, claro. Sí, postes verticales que sostienen vigas planas horizontales. Ya hemos visto que este sistema estaba estrangulado por la escasez de madera, limitando los techos a esos 10 metros de luz. Sin embargo, sabemos que en el siglo IV a.C., sus vecinos del norte, los arquitectos del Reino de Macedonia, ya habían desarrollado la bóveda de clave. The Keystone Vault. Exacto, que usaban para construir sus enormes tumbas reales subterráneas de piedra. Queda para la mente curiosa explorar esta paradoja, teniendo a su total disposición la brillante tecnología de la bóveda que permitía cubrir grandes luces usando únicamente piedra. ¿Por qué los arquitectos griegos se negaron a usarla en la superficie? Porque decidieron mantener rígidamente la antigua tradición de los techos planos adintelados para sus templos más sagrados. Fue un conservadorismo religioso.
o consideraban que la curva rompía la pureza de la línea recta. Esa es una reflexión espectacular para dejar flotando en el aire. La próxima vez que pasemos frente a un edificio imponente en el centro de nuestra ciudad, la invitación es clara. Detenerse un momento, mirar hacia arriba, a esos capiteles, e intentar buscar entre el granito o la caliza esa herencia latente, buscar esos clavos falsos y esas vigas simuladas de un antiguo bosque de madera que los griegos decidieron petrificar en mármol para la eternidad. Ha sido un auténtico placer desentrañar los cimientos estructurales de nuestra civilización. Hasta la próxima inmersión en las fuentes del conocimiento.